Dios les bendiga, mis hermanos. Nuevamente tengo el gusto y el privilegio de traerles el mensaje, esta palabra del Señor que hemos estado preparando para ustedes, la cual ya por título, ¿y esto qué es? Mis hermanos, estaremos abriendo nuestra Biblia en el libro de Génesis, capítulo 29, versículo 16 y 17. Leo para ustedes. Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. Ahora, cuando nos dicen que una persona tiene lindos ojos, es porque realmente el resto de características no están como muy bien para enumerarlas. No anda como muy bien la cosa. Entonces, es como cuando conoces a alguien y te preguntan, ¿cómo te fue? ¿Cómo era esa persona? Respira. Tenía todos los dientes. Es algo curioso que la Biblia solamente menciona esa característica de Lea. Tenía hermosos ojos, tenía ojos delicados. Es porque lo demás no estaba como muy bien que digamos. Pero este versículo nos cuentan parte de una historia muy interesante acerca de nuestro patriarca Jacob, quien es obligado a huir de su hermano después de haber cobrado esa herencia que ya había pactado con él, que sin embargo por temor a que el hermano lo matara, iba a tener que salir corriendo. Ahora bien, este escape de Jacob, no planeado, le lleva a un lugar donde se encontraría con el hermano de su madre, un hombre llamado Labán, quien poseía grandes riquezas, grandes terrenos, gran cantidad de animales y dos hijas. Cuando Jacob ve a Lea, no le llama mucho la atención que digamos, pero cosa diferente es cuando se encuentra con Raquel, una mujer delicada, recatada, muy bien peinada, muy bonita, hermosa. Primera plana en los periódicos del momento. Y encontramos a una Raquel llena de gracia. Y Jacob con todo el cansancio que había pasado por los días de viaje, porque ya estaba cansado, literalmente, pero se encuentra con algo curioso. Se encuentra con una mujer que le roba el suspiro, le roba el pensamiento. Y encontramos con que Jacob está dispuesto a hacer un esfuerzo sobrehumano. Mueve una piedra para que las ovejas que estaba pastoreando Raquel puedan beber. Y dice después que una vez que movió la piedra y hubieron bebido las ovejas, dice que la besó, levantó su mirada y lloró. Cuán enamorado podía estar ese hombre de esa mujer para que ese sentimiento de haberle besado causara una sensación en su corazón de quebrantamiento, para que el hombre llorara en ese momento y no olvidara su masculinidad, no olvidara su posición como macho. No, en ese momento no importaba, simplemente un sentimiento que lo abordó y lo hizo llorar, lo hizo quebrantarse. Y Raquel, que también se queda enamorada de este hombre, corre a la tienda de su padre y le cuenta quién es Jacob, y lo trae a la tienda, y Jacob lo conoce y lo tiene trabajando y empieza a trabajar unos días con él, y viene Labán y le dice:
tú siendo carne de mi carne y hueso de mi hueso, vas a trabajar de gratis. Jacob se queda pensando. Él ya tiene todo fríamente calculado. Él ya sabe por qué está ahí. Él no está ahí porque quiere ser muy amigo, porque quiere ser el sobrino perfecto. Él ya está planeando casarse con Raquel. Él ya tiene su plan montado y está tratando de agradar a su suegro. Y le dice, Yai, yo vengo y te sirvo. ¿Por qué no me das a tu hija como esposa? Te serviré. Y acordaron y pensó en servirle 7 años como ofrenda para el matrimonio con Raquel. Y cuenta que esos 7 años fueron días para él. Y el hombre llegaba, iba a pastorear y todos los días la podía ver. Y el hombre suspiraba en el momento en que se iban a casar, el momento en el que iban a tener hijos, que iban a prosperar. Él soñaba con eso. Hasta que cuenta la historia que llegaron los 7 años y se cumplieron. Y llegó el momento de la fiesta, llegó el momento de la boda. Y se hizo una gran fiesta. Y hubieron muchos invitados. Y vino el pueblo y compartieron con ellos. Y el hombre estaba emocionado por fin después de 7 años. Y los invitados venían porque habían escuchado la historia de aquel hombre que había trabajado 7 años por la mujer que amaba. Esa historia de amor, querían verla en persona. Pero mis hermanos, algo curioso estaba por pasar. Algo que ni en las mejores novelas nos encontraremos. Porque resulta que cuando traen a la novia, viene con un velo puesto y solamente se pueden ver los ojos. Unos ojos preciosos. Y se sientan y Jacob le dice a la novia, Raquel, quítate el velo, quiero verte. No, dejémoslo así, me da vergüenza. Tal vez pensaba, tal vez le decía. Y bueno, no importa. Y llegó el momento de su noche de bodas. Y dice que hasta el siguiente día Jacob pudo ver quién estaba a la par de él. Y cuando abrió los ojos, su sorpresa y su asombro, su susto, no le cabían en el cuerpo. Porque no era Raquel, la mujer que amaba, la que estaba ahí. Era Lea. Aquella mujer que la única descripción que se le podía hacer era que tenía ojos delicados. Y el hombre frustrado se levanta en la mañana y corre a la puerta de su suegro y toca la puerta. Abre, necesito que hablar contigo, necesito que hablemos. Y el suegro le dice, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué vienes así? Dice, tú me has engañado. Esa mujer que está ahí no es Raquel. Dice, pues claro que no. No puede ser Raquel. Pero yo pacté contigo para casarme con tu hija, ¿sí? Pero recuerda, hijo, que según las leyes de nuestro pueblo, primero debe casarse la hija mayor y después la menor. Y la mayor es Lea. Trabaja para mí otros 7 años y tendrás a Raquel. Y se queda Jacob paralizado, no sabe qué hacer. Atónito, se siente estafado, se siente robado por su suegro. Él creyó que había hecho un pacto con su suegro y su suegro le dio otra cosa. Pero mis hermanos, el suegro no lo estaba engañando. Existía esa ley de que las hijas mayores debían de casarse primero. Pero Jacob, en su carrera, Jacob, en su ímpetu y en sus ganas de casarse con Raquel, había olvidado las reglas y los estatutos de un pueblo. Había olvidado quién era y de dónde provenían ellos.
porque simplemente quería que las cosas funcionaran como él lo había planeado, como él lo quería. Y cuenta la historia que los siguientes 7 años no fueron como los primeros. Tenía primer día de trabajo y ya estaba contando cuánto falta para terminar. ¿Cuánto falta para terminar día 2? ¿Cuánto falta para terminar día 3? Ya no fueron días. Se le hizo una eternidad a Jacob. Él se sentía engañado, no solamente por su suegro, se sentía engañado por la mujer que amaba. Pero dice que se cumplió su periodo. Y llegó el momento en que se pudo casar con la mujer amada. Y se casaron. Y hasta ese momento, mis hermanos, hasta ese momento, Dios no había intervenido aún. Pero pasa algo que a Dios le molesta y le molesta mucho. Que cuando Jacob se casó con Raquel, en ese momento empezó a menospreciar y a ver con desdén a Lea. Por fin estaba casado con Raquel, la mujer que amaba. Pero Lea no la veía como su esposa. No la veía como importante. Y en ese momento el Señor decide cerrar el vientre de Raquel. Y nuevamente Jacob se ve traicionado, se siente traicionado. Y no entiende qué es lo que pasa, por qué la mujer que tanto ama, esa mujer tan hermosa, no le puede dar hijos. Mis hermanos, y es que pasa algo. Este mensaje, estos versículos, nos cuentan una historia que aún el día de hoy se cumple. Una historia que tiene que ver con Dios y nuestra relación. Una historia que cuenta que nosotros no podemos menospreciar lo que estamos viviendo porque soñamos con algo más. No podemos menospreciar nuestro presente creyendo que vamos a tener un futuro aún mejor. Muchas veces, mis hermanos, nos equivocamos en el mensaje cuando decimos que mi futuro está por venir, que mi futuro es más allá, que esto no me gusta porque esto de lo que estoy pasando es triste. Mis hermanos, muchas veces tomamos contextos de la Biblia para formar pretextos. Cierto que el Señor nos ha dicho que pensamientos de bien tiene para nosotros, pero el Señor nunca nos ha dicho que debemos de ignorar nuestro presente. El Señor nunca nos ha dicho que no vivamos conforme a su voluntad en el tiempo que estamos. Debemos de vivir el día a día, obedeciendo la palabra de Dios. Debemos de vivir el día a día, haciendo la voluntad de Dios y dando gracias por cada una de las cosas que tenemos. Cuando tenemos una Lea, debemos dar gracias a Dios. Mis hermanos, no podemos decir que la crisis que estamos pasando no es de Dios, porque simplemente no nos gusta. No podemos decir que los problemas económicos que estamos pasando no vienen de Dios, porque simplemente nos están afligiendo. Mis hermanos, porque es muchas veces cuando estamos en el pozo cenagoso, cuando podemos levantar la mirada y clamar a Dios. Se dice en el mundo, y es una frase muy común, que muchas veces nos podemos levantar hasta que hemos tocado fondo. Pero ese fondo tenemos que bendecirlo. Yo no me imagino a un José en el pozo, sus hermanos decidiendo si lo mataban o lo vendían como esclavos, y él maldiciendo ese lugar. Y cuando fue sacado y vendido como esclavo, yo no me imagino a José maldiciendo: ¿por qué soy esclavo si yo era un hijo de un hombre grande? Mis hermanos, José dio gracias a Dios porque fue vendido como esclavo y no muerto.
José fue un hombre que dio gracias a Dios por cada instante que estaba viviendo, difícil o feliz, triste o alegre. Es importante, mis hermanos, que entendamos que así como Jacob tenía una Lea, también tenía una Raquel. Que así como Jacob despreció a Lea, Dios le cerró el vientre a las bendiciones que podía recibir. Mis hermanos, nosotros muchas veces ocasionamos que las bendiciones no lleguen a nuestro hogar porque no somos capaces de bendecir nuestro presente. Muchas veces maldecimos nuestro presente y culpamos a los demás. Muchas veces creemos que esa Lea que estamos pasando es de parte del enemigo. Ese es el enemigo atacándonos. Eso es el enemigo que no quiere que nosotros seamos prosperados. Hermanos, y muchas veces ese es nuestro Señor, el que nos está tratando de dar una lección y preparándonos para un futuro mayor. Muchas veces he escuchado personas que me dicen: vieras que quería comprar un carro y hice todo lo que pude por comprar el carro y ahorré el dinero y compré el carro, y a los 15 días me empezó a dar problemas y luego problemas y más problemas y me sacó plata hasta que tuve que darlo regalado para poder deshacerme de él. Ese Satanás que no quería verme feliz en mi carro. Yo me paro a pensar y les digo: mis hermanos, ¿y ustedes le pidieron dirección a Dios para comprar el carro? Le pidieron dirección al Señor para decir: Señor, si es tu voluntad comprar este carro. Sabemos que tener un vehículo es una salida de dinero diaria de nuestras finanzas, que ocupa aceite, que ocupa combustible, que ocupa repuestos, que ocupa llantas, que cambiar luces, que revisión técnica, que marchamo. Todo ese tipo de situaciones, todo ese tipo de convicciones vienen a decirte que debes de buscar la presencia de Dios en todo momento. Mis hermanos, todo ese tipo de situaciones debemos de saber pensarlas con cabeza fría antes de tomar una decisión de ese tipo. Pero igualmente, mis hermanos, antes de tomar cualquier tipo de decisión, primero debemos de buscar el rostro de Dios. Debemos de aprender a bendecir nuestro presente. Debemos de aprender a bendecir cada cosa que pasamos. Mis hermanos, de esa Lea vendría el 50%, mis hermanos, de las tribus de Israel, de Raquel. Una vez que Jacob reconoció su error y el Señor le permitió tener hijos, de Raquel vinieron el 50% a la tribu de Israel. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Que nuestras bendiciones, nuestro futuro, está muy ligado a lo que estamos viviendo en este momento. Si no aprendemos a bendecir nuestro presente, no tendremos un futuro próspero. Y ustedes me podrán decir: hermano, pero ¿cómo usted me va a decir a mí que bendiga mi presente si me quedé sin trabajo? ¿Cómo usted me va a decir a mí que bendiga mi presente si me acaban de diagnosticar una enfermedad terminal? Mis hermanos, les puedo decir con toda la certeza y la confianza de que nada pasa si Dios no lo permite, y dice la palabra de Dios que pensamientos de bien tengo para ti, no de mal. Cada cosa que pasa, cada cosa que ocurre, es porque así Dios lo ha planeado. No existen casualidades en los tiempos de Dios. No existen casualidades para los hijos de Dios. Creer que algo ocurrió por casualidad es decir que Dios no tiene el control de todo. Entonces están negando la existencia de Dios. Porque sabemos que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Que todo lo sabe. Mis hermanos, Dios tiene el control de todo. Dios nunca se equivoca.
Dios sabe qué es lo mejor para nosotros y qué es aquello que aunque nosotros lo anhelemos con el corazón, si Él nos lo da, nos puede causar perdición. Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Dice por allá, más adelante, muchos años después, dice que el Señor no vierte vino nuevo en odres viejas, porque las odres se perderán y el vino se derramará. Y he escuchado gente diciendo que la odre vieja se refiere a los ancianos de la iglesia y que el vino nuevo es el Espíritu Santo que tiene que ser dado a gente nueva en la iglesia, a jóvenes, a gente más nueva. Y que los ancianos deben de ser quitados. Qué error más grande es pensar eso. Porque mis hermanos, estamos diciendo que el Espíritu Santo, que representa el vino, se puede perder, se puede derramar y no se va a recuperar. El Espíritu Santo, si bien es cierto, representa al vino, ese vino celestial. Mis hermanos, el Señor no tiene cuidado del vino como tal. El Señor no le preocupa que se pueda derramar el vino. Al Señor lo que le preocupa es proteger y cuidar la odre. No tanto el vino, porque Él les da vino en sobreabundancia. Él guarda a las odres. Él se preocupa por las odres viejas, como por las odres nuevas. Es por eso que el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Anciano, joven, niño, dama, caballero. Él no hace excepción de personas. Para Él todos somos exactamente iguales. Hijos que estamos aquí con un propósito que es llevar su evangelio, pero que antes de llevar su evangelio debemos lograr entender cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, cuál es mi propósito en la obra del Señor. Mis hermanos, debemos de saber y entender lo importante que es el presente para marcar un futuro próspero. Yo no puedo simplemente, y recuerdo una película que se llama Click, la cual le permitía al protagonista con un control remoto adelantar aquellas situaciones que no le gustaban. Cuando llegaban los problemas con la esposa y simplemente le ponía mute y adelantaba esa escena. Y las partes bonitas las vivía, y cuando venían partes complicadas con su hijo o con su niña y él no quería compartir con ellos porque estaba muy ocupado por su trabajo, él adelantaba esas partes. Pero lo que nunca supo y se enteró ya después es que ese control no le permitía regresar, simplemente avanzaba o vivía las cosas en el momento, el tiempo que era, o las adelantaba. Esto le causó que cuando avanzó en el tiempo tanto, se dio cuenta que se había quedado sin esposa, porque la había despreciado tanto, la había desestimado tanto, que otro hombre estaba en ese lugar dándole el amor que se merecía esa mujer, que sus hijos ya eran grandes y cada quien tenía su vida propia y ya no querían compartir con él porque él no era un padre para ellos, él no había estado para ellos para compartir. Simplemente lo veían como una figura de autoridad, sí. Padre, tal cosa, papá, tal cosa, pero no como una persona para compartir. Y cuando él los quiso buscar, ya ellos no estaban para él. Ya ellos tenían sus propias vidas. El hijo se había vuelto un ejecutivo. Y la hija prácticamente estaba perdida. Ahora, mis hermanos, trayéndolo a nuestra vida cristiana, ¿cuántas veces nosotros hemos sido capaces de despreciar nuestra familia? Hemos sido capaces de despreciar aquellas cosas que realmente son las importantes. Aquellas cosas, aquellos detalles que el Señor nos pone día a día para que los disfrutemos, pero que nosotros
en nuestra mente cerrada, en nuestra mente que complica todo, lo que hacemos es despreciar estos momentos y queremos adelantarlos. No queremos disfrutar el momento de familia, el momento de reunión. Yo quiero adelantarlo porque simplemente yo quiero hacer otra cosa. No quiero pasar ese momento de tristeza. Yo quiero adelantarlo porque solamente quiero los momentos felices. En esos momentos, mis hermanos, es cuando debemos aprender a buscar la presencia de Dios. En esos momentos es cuando debemos de conocer y reconocer que nosotros nada somos sin el Señor. Que debemos agradecer al Señor en las tiernas y en las maduras, como decimos en Costa Rica. Que en los momentos de vacas flacas, vacas gordas, debemos dar gracias a Dios. Aquel hombre José que estaba en la cárcel después de que la mujer lo había acusado de intento de violación. En ese lugar él daba gracias a Dios porque estaba ahí. Y dirás, qué loco, ¿cómo alguien pudo dar gracias a Dios por estar en la cárcel? Bueno, lo pudieron haber matado, lo pudieron haber ejecutado. Recuerda que Potifar era una autoridad en ese momento en Egipto. Pero el Señor estaba moldeando un camino que José no conocía. José no sabía lo que habría a venir. Simplemente el Señor le había dado un sueño. Allá muchos años atrás, de niño, en el que decía que el sol y la luna se inclinaban y las estrellas también, representando a sus padres y a sus hermanos. Ese había sido el sueño que había tenido y no había interpretación, más la que los hermanos fueron los que se la dieron. Pero ese sueño había pasado muchos años atrás, antes de que lo dieran por muerto para su padre, antes de que estuviera en la cisterna, antes de que lo vendieran como esclavo, antes de que lo comprara Potifar, antes de que fuera a parar a la cárcel. Pero él seguía dando gloria a Dios por ese presente. Vemos un José dando gloria a Dios, pero vemos a un patriarca que no está muy convencido de que esa Lea haya sido Dios el que se la dio. El hombre sigue pensando de que fue el suegro el que le quiso dar gato por liebre. El hombre sigue muy convencido de que eso no pudo haber venido de Dios, porque de Dios solamente iban a venir Raquel. De Dios solamente vendrían cosas lindas, cosas bonitas, cosas agradables. Hermanos, en ninguna parte de la Biblia nos dice que si hacemos la voluntad del Señor, en ninguna parte de la Biblia nos dice que si nos volvemos cristianos, nuestra vida estará resuelta y que aquí en adelante todo será felicidad y armonía. Todo lo contrario, el Señor nos dice en su palabra que en el mundo tendremos aflicciones, pero dice, no temas, yo he vencido el mundo. El Señor nos está diciendo, hermanos, hijos míos, yo estoy aquí para ustedes en cada momento, en cada situación difícil. Yo estoy aquí, no los he abandonado. Ustedes pueden entender y creer que conocen lo que ha de venir, pueden creer y pensar que su situación actual no tiene futuro, pero es todo lo contrario. El Señor lo que está tratando es de formar nuestro carácter, formar nuestro temperamento para cosas mayores, para cosas más grandes. Les pregunto, a un niño recién nacido, ¿ustedes lo montarían en una bicicleta y lo dejarían andar? Claro que no, es una locura. Igualmente nuestro Señor primero nos enseña a gatear, y una vez que hemos aprendido a gatear nos enseña a caminar, y cuando hemos aprendido a caminar nos enseña a correr, y posterior a ese nos enseñará a andar en bicicleta en nuestra vida, hablando hipotéticamente. Nosotros debemos aprender que sin importar la situación, cuán difícil se pueda ver, cuán oscura pueda verse la noche, tenemos un futuro. Pronto saldrá el sol.
pero es solamente creyendo en el Señor y teniendo una convicción seria de que todo está por mejorar, pero que lo que estoy viviendo en este momento es una bendición, así no lo vea, así no lo entienda. Así parezca que es una situación difícil, así parezca que el Señor me ha abandonado, así parezca que estoy en la cárcel, el Señor no te ha abandonado, porque aún José, estando en la cárcel, conoció a dos hombres. Y uno de esos hombres le profetizó, le reveló un sueño acerca de que volvería a estar con el faraón. Y muchos años después, él se acordó de José, que le había revelado su sueño, cuando el mismo faraón tenía un sueño y nadie se lo podía interpretar. Y fue llamado José y revelado el sueño y dada la palabra, porque el Señor había planeado que esas situaciones estaban por pasar. El Señor, desde el nacimiento de José, ya sabía que iba a venir un momento de crisis, un momento de vacas flacas, y el Señor sabía que su pueblo iba a perecer de hambre. Entonces Él planeó que José fuera metido en la cisterna para que fuese vendido como esclavo, para que fuese a parar a la casa de Potifar, para que fuese a parar a la cárcel nuevamente, para que fuese llamado por el faraón y revelado su sueño, para que fuese puesto como el segundo después del faraón, y asimismo usarlo para rescatar a su pueblo, para que trajera a su pueblo y no le faltara el alimento. Mis hermanos, la situación que están pasando ustedes en este momento, deben de bendecirla, porque esto, mis hermanos, es para un futuro mejor para cada uno de ustedes y para muchos de los que están alrededor suyo. Muchas veces nuestras situaciones difíciles simplemente son gradas o peldaños de una escalera que nos llevarán a cosas aún mayores y que servirá de ejemplo a otros que vienen detrás de nosotros para que no se rindan. Muchas veces nuestras situaciones les sirven de testimonio a las demás personas a tomar la decisión correcta ante una situación complicada. Muchas veces, ¿cómo le puede hablar a una persona que ha sido violada? ¿Cómo le puedes decir acerca del amor del Señor a una persona que fue abandonada por sus padres? Si no es por personas que han pasado por lo mismo y han logrado superarlas. Mis amados hermanos, muchas veces el Señor permite que las cosas pasen para cosas grandes que están por venir, porque son mayores las que están por venir. Empecemos a bendecir nuestro tiempo, nuestro momento y nuestro ahora. Siempre recuerdo en una película que se llama Kung Fu Panda, alguno la habrá visto, unas palabras muy sabias que dijo un maestro, una tortuga, que le dijo al guerrero, al panda, le dijo: el ayer es pasado, el futuro está por venir, es incierto, pero el ahora, mis hermanos, el ahora es un regalo y por eso se llama presente. Es un presente, es un regalo. Mis hermanos, el ahora es un regalo de parte de Dios para nosotros. Dicho en palabras de Dios, dice que su misericordia es nueva cada mañana. Mis hermanos, seamos capaces de bendecir ese tiempo que estamos viviendo, sea crisis o sea alegría. Si somos capaces de bendecirlo, veremos un más allá. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, en esta noche. Y espero que cada uno de ustedes haya podido recibir el mensaje de parte de Dios.